Bienvenido al podcast donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sea un curioso académico. Partimos primero de qué son las metodologías activas de aprendizaje. Ya después de lo que sucedió con lo de la pandemia de COVID-19 y la contingencia sanitaria que tuvimos, hubo muchos problemas educativos, pero sobre todo lo que yo observaba era que recaían en que eh, teníamos muy acostumbrado este rol de que el profesor pues era el centro de la clase y era como el actor más importante cuando a la hora de dar clase o en el proceso educativo. Cuando sucede este cambio, todas las cosas se revierten y pues empieza también lo que es un cambio de paradigma, que fue lo que trajo muchos problemas en ese momento. No sé si recuerdan que en ese momento, pues todo el mundo estábamos muy angustiados de qué íbamos a hacer con nuestros alumnos y nuestros alumnos también estaban muy angustiados y no era solo el cambio de usar tecnologías de la información y la comunicación, sino que también implícito en todo ese paradigma también había un cambio de rol que no acabamos de entender. Y el cambio de rol era que teníamos que buscar la forma en que nuestros estudiantes fueran el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no nosotros. Entonces, la sociedad del conocimiento actual pues requiere de esta intervención pedagógica en aulas virtuales y físicas, ¿verdad? No nada más estoy hablando de la virtualidad o de ese momento que a lo mejor podemos decir ya pasó y volvemos a lo que era antes. En realidad no vamos a volver a lo que éramos antes, sino que seguimos con nuestras aulas virtuales, ¿verdad? A veces estamos trabajando también en nuestra parte, en nuestra aula física, estamos con nuestros alumnos, pero también nos acompañamos de alguna plataforma. Y también, pues nadie, ninguno de nosotros tenemos la seguridad de que vayamos a seguir así. Probablemente puede surgir otra pandemia, puede surgir otra contingencia, otra cosa que haga que volvamos a eso. Entonces, no es algo que se haya superado, sino que nuestra intervención pedagógica tiene que trascender esas contingencias, ¿verdad? Y esos momentos históricos, tienen que trascenderlos y tienen que ser capaz de salir adelante. Entonces, tenemos que lograr el cambio de rol tradicional de profesor y alumno. El rol tradicional, pues era, incluso si ustedes recuerdan o van a un aula el día de ayer, el día de hoy o mañana, las aulas cuando llegamos y entramos están dispuestas de tal forma que hay un pizarrón enfrente, hay un escritorio, el profesor se pone adelante y los estudiantes están atrás. Esa es una forma muy tradicional en donde el profesor es como que un ente, ¿verdad? Que está delante de todos y va a tratar de mediar todo, pero queremos tratar de cambiar ese rol, ¿verdad? Que entonces todos seamos parte del proceso. Ajá, y no nada más sea el estudiante que juegue como un rol muy pasivo. Entonces, esto es lo que le llamamos las metodologías activas de aprendizaje, ¿sí? Que tienen como eje principal la participación activa del estudiante. Lo convierte en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero a lo mejor se preguntarán, ¿y eso cómo se puede hacer? ¿Verdad? Pues esto se hace mediante metodologías activas. Hay diversas metodologías activas de aprendizaje como el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y otros, pero una de ellas es la metodología aprendizaje-servicio, ¿sí? Esta es una metodología de aprendizaje activo. Fomenta la formación en valores a través del servicio a la comunidad con el objetivo de cubrir necesidades sociales. Entonces, la importancia de este tipo de aprendizaje es que no nada más es un aprendizaje que se da dentro del aula y para cubrir necesidades de aprender, sino que también cubre necesidades sociales, o sea, de la comunidad, de cuestiones que están sucediendo allá afuera y que nosotros como docentes y nuestros alumnos podemos ser capaces de ayudar a esos problemas que están sucediendo allá afuera. Entonces ahí nosotros vamos envolviendo al estudiante en una dinámica diferente que trasciende la escuela, que trasciende el salón de clases y que no nada más hace que los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje sea el docente y el alumno, sino que también sean otras personas de la sociedad como socios comunitarios que van a formar parte también
del trayecto formativo del estudiante y que incluso a través de la experiencia que ellos han tenido pueden ayudarlos a aprender cosas que nosotros como docentes no sabemos. Nosotros sabemos muchas cosas, pero nadie pues es el dueño absoluto del conocimiento. Entonces, si nos ayudamos de otras personas, podemos entre todos lograr este aprendizaje servicio. Ahora, ¿esto por qué? Pues en la educación superior, sobre todo, se hace necesario proveer al estudiantado de herramientas que lo habiliten para enfrentar el mundo, ¿sí? Sobre todo en educación superior lo digo porque, bueno, en todos los niveles es importante, pero ya en educación superior, pues ya estamos formando a alguien que va a salir directamente al mundo, que va a salir a cumplir un rol social, ¿verdad? Como parte de una organización o como creador de su propia organización. Tanto si es parte de como si crea su propia empresa, pues debería ser su objetivo final un bien común, ¿verdad? El bien social, el bien a alguien más. Entonces, cuando sale para enfrentar el mundo, a veces no tiene estas herramientas para poderlo hacer. El conocimiento por sí mismo en sí, ¿verdad? Si un estudiante sale con conocimiento, ese conocimiento no va a ser valioso. Solo va a ser valioso si se utiliza para cubrir necesidades de otros. Ajá. O sea, obviamente para cubrir sus propias necesidades, tal vez para mantenerse él mismo, para tener un proyecto de vida, un trabajo, pero todo eso que hacemos, incluso nosotros ya como profesionistas, no nada más debe de ser para cubrir nuestras necesidades, sino que también lo que hacemos debe de ayudar a otras personas y cubrir las necesidades de otras, ¿verdad? Por eso pongo esa imagen, ¿verdad? En la que estamos ahí juntos y en la que cada quien va a aportar su conocimiento para ayudar a otros. Entonces, ¿qué otros beneficios adicionales tiene el aprendizaje de servicio? Fomenta la indagación cívica, ¿verdad? La indagación cívica es pues saber qué está sucediendo allá afuera, cuáles son también nuestras normas sociales que nos rigen, cómo me voy a conducir. De eso, por eso le puse a la plática como ciudadanos del mundo, ¿verdad? O sea, ¿qué voy a hacer yo como ciudadano para ayudar el mundo en el que estoy y el cual tiene demasiados problemas, ¿verdad? Entonces, otra es la creación de vínculos comunitarios. Cuando el estudiante ya sale a ver un problema de la sociedad, un vínculo comunitario, le va a ayudar mucho a poder saber quién está allá afuera, o sea, qué actores hay, ¿verdad? A veces cuando todavía estamos en la universidad, nos imaginamos muchas cosas, vemos casos, nos platican, pero en sí no estamos viendo la realidad. Entonces, ya al empezar a abonar desde el trayecto formativo a resolver un problema de la comunidad, ya estamos saliendo de ahí y estamos viendo quiénes están ahí, cómo está conformado el sector productivo, en dónde yo puedo ayudar más. Según mis habilidades, incluso me voy orientando, ¿verdad? Voy sabiendo, bueno, tengo una carrera, pero esta carrera tiene especialidades. Y esas especialidades, pues pueden ser varias y no saber incluso cuál de esas especialidades yo me voy a dedicar. Entonces, la creación de vínculos comunitarios nos ayuda incluso a ir haciendo este tipo de relaciones. También aporta mucho a la formación curricular, obviamente. Esta metodología no es aparte del currículum, o sea, no es el currículum y vamos a ver todos los contenidos y aparte esto como un extra, sino que aporta a la formación curricular, o sea, tiene que ir a la par, ¿sí? También ahorita vamos a ver que probablemente hay materias o hay sí, asignaturas que se pueden ajustar un poquito más a esta metodología y otras que no, ajá, pero en sí, bueno, si buscamos un poquito, es una metodología que ayuda bastante por estas tres razones y que deberíamos buscar la forma de involucrarnos y que nuestro proceso de enseñanza pues tenga elementos también de este tipo de aprendizaje-servicio. ¿Cuáles son los referentes teóricos? Bueno, esto no surge nada más así, ¿verdad? De que a alguien se le ocurrió el aprendizaje-servicio. Proviene del aprendizaje experiencial de Dewey, ¿verdad? Dewey hablaba de que se aprende a través de las experiencias que vamos viviendo y que el estudiante cuando tiene una experiencia, esa experiencia va abonando a su aprendizaje.
También otro de los pilares de esta metodología son las pedagogías progresistas de Freinet, la educación humanística de Freire, ¿verdad? Y el aprendizaje ubicuo, aprendizaje significativo y el constructivismo. Entonces toma elementos, ¿verdad? Entonces es una metodología que tiene un buen fuerte soporte y referente teórico como para hacerla muy, muy sólida, ya que si nosotros nos inclinamos por el constructivismo, el aprendizaje significativo o aprendizaje ubicuo, humanístico, por ejemplo, una pedagogía progresista, cabe muy bien dentro de todas estas filosofías. Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿verdad? O sea, cuáles son estas fases y cómo lo podemos llevar a cabo. Aquí les estoy poniendo una imagen de una autora que se apellida Musa, con otros autores, quienes ellos establecen que el aprendizaje servicio pues es de 3 fases. En la primera se planifica, se analiza, se diseña un proyecto integrado, ¿verdad? Entonces, esta es la fase en donde vamos a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué proyecto de aprendizaje servicio? ¿Con qué socios comunitarios contamos? De hecho, también a veces se lanza hasta una convocatoria, ¿verdad? De qué personas del sector productivo pueden ser parte de un proyecto comunitario apoyando estudiantes, ¿sí? Y ya de aquí vamos viendo, bueno, cuál es esa lista de socios comunitarios. Socios comunitarios me estoy refiriendo incluso a dueños de empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, de acuerdo al proyecto que queramos hacer. En la segunda etapa se entrega el proyecto ya integrado. La entrega se refiere pues ya a llevar a cabo el proyecto y estar en acción con el socio comunitario e incluso pues darle resultados al socio comunitario del proyecto que haya realizado el estudiante. La fase 3 es donde evaluamos toda esta experiencia. Ajá. Bueno, ahorita les voy a enseñar una revisión documental que hice. No me quise quedar nada más con lo que dice un autor sobre el aprendizaje de servicio, sino que también hice un análisis de qué fases ellos proponen, pero todos coinciden que además de nada más entregar un proyecto y fin, también hay que evaluar esa experiencia. O sea, también hay que reflexionar en qué nos ayudó la experiencia, cómo se puede mejorar, cómo ayudamos al socio comunitario, qué opina el socio comunitario sobre el proyecto que realizaron. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de evaluación, reflexión y monitoreo. Entonces, yo elaboré mis propias fases para el aprendizaje servicio. Esto lo hice en base a diversos autores y en base a una revisión del estado del arte. En la propuesta anterior son 3 fases, aquí yo pongo 4, pero son en las que coinciden la mayoría de los autores. La primera es la de planeación, ¿verdad? Esa no puede faltar. La fase de planeación es donde vamos a ver con qué recursos contamos, quiénes son nuestros estudiantes, qué vamos a hacer, con qué contamos y cuáles son las personas que nos pueden apoyar, ¿verdad? Como socios comunitarios e incluso también aquí podemos ya empezar con la segunda fase, que es el diagnóstico de necesidades, ¿verdad? Decir, es pertinente, ¿verdad? Según nuestro plan de estudios, nuestro currículum, qué necesitamos. Aquí también es importante que veamos cuál es el apoyo institucional que tenemos. De hecho, también Musa en uno de sus artículos comenta que hay que buscar también la institucionalización del aprendizaje servicio, o sea, que sea una metodología que también la institución sepa qué es, y porque no nada más implica al estudiante y al alumno, sino que también implica otras áreas de la institución, por ejemplo, las personas encargadas de vinculación, las personas encargadas de firmar algunos contratos o las personas que van a hacer la difusión, ¿verdad? Con la comunidad para ver con quién se puede trabajar. Entonces, también en el diagnóstico de necesidades, en esta etapa, tenemos que ver cuáles son las necesidades que hay en nuestra región, ¿verdad? O en nuestra comunidad. A partir de este diagnóstico de necesidades, pues también ver cuáles son esos proyectos que podemos llevar a cabo. La siguiente etapa, pues, es el servicio con el socio comunitario. Esta etapa tiene muchas particularidades porque aquí también es
formar a los estudiantes a que tengan una buena relación con el socio comunitario, establecer compromisos tanto del socio comunitario como del estudiante. Ahorita les voy a platicar un poquito cómo lo llevé a cabo también esta etapa, porque si no aquí también se nos pueden perder bastante. Y al final, pues evaluar la experiencia. Entonces, el aprendizaje-servicio en sí como metodología, yo propongo estas 4 etapas. Ahora, ¿cómo lo vamos a acompañar con las tecnologías de la información y la comunicación? Les estuve diciendo que pues esta plática es el aprendizaje-servicio, no nada más es el aprendizaje-servicio. Esto pues por las consideraciones que mencioné al principio, de ver cómo le vamos a hacer para también utilizar las tecnologías, ¿verdad? Ya sea que estemos en una situación de pandemia o no, ¿verdad? O que estemos en clase presencial o no. Entonces, debemos de ver cuáles pueden ser los elementos en línea. Sí, los elementos en línea pueden ser qué proyectos de aplicación podemos hacer en línea. En línea debemos de entender que son todas aquellas actividades que vamos a hacer conectados a una computadora, ¿verdad? Por eso son elementos en línea, ¿sí? Nuestros estudiantes, nosotros podemos tener videoconferencias con ellos, incluso podemos invitar a un socio comunitario, ¿verdad? Para que les diga cuál es alguna necesidad que tienen, si es que el socio comunitario no puede asistir también a la escuela. Podemos tener entrevistas con expertos, realizar pruebas en línea con nuestros estudiantes y dejar tareas, ¿verdad? Parte de las tareas que son del proyecto en línea. Los elementos fuera de línea, pues aquí vamos a tratar de crear un ambiente de aprendizaje donde podamos monitorear cómo están aplicando el proyecto nuestros estudiantes. A esto me refiero con que a lo mejor van a ser equipos, van a ser grupos pequeños y los podemos estar citando en el aula de clase, ver cómo va el proyecto. Se pueden reunir los estudiantes para que discutan alguna problemática o incluso también se pueden reunir con el socio comunitario. Las tutorías grupales e individuales, ¿verdad? Aquí también es cuando nos juntamos con nuestros estudiantes, hacemos sesiones de asesoría y les vamos dando seguimiento. Las tareas por escrito o las reuniones académicas presenciales. Entonces, esta metodología se puede utilizar con elementos fuera de línea y elementos en línea, ¿sí? Esto es, aquí le puse al final reuniones con socios comunitarios. ¿Por qué? Porque siempre todo este proceso, tanto dentro de línea como fuera de línea, se va a acompañar con las reuniones que van a tener los estudiantes con los socios comunitarios. ¿Qué más podemos utilizar? Bueno, a través de estos recursos digitales para la interacción, se llevan a cabo conversaciones, ¿verdad? Como les comenté, entrevistas en línea con los socios comunitarios. ¿De qué otra manera se puede utilizar? Yo les quise traer también esta clasificación, creo que propone Scofex en el 2019, donde él comenta que el uso de las TIC con el aprendizaje-servicio puede ser de 4 tipos y nosotros podemos elegir de qué tipo es el que vamos a implementar de acuerdo pues también a nuestras directrices institucionales o al momento en el que estemos pasando. El tipo 1 es el servicio presencial y aprendizaje virtual. El servicio presencial quiere decir que ellos van a hacer el servicio comunitario de manera presencial, o sea, van a la empresa, van con el socio y hacen el servicio de manera presencial y el aprendizaje y todo el acompañamiento con el docente se hace de manera virtual, ¿sí? El tipo 2 es el aprendizaje presencial y el servicio virtual. Aquí tenemos el aprendizaje presencial, o sea, las clases con el docente y todo el acompañamiento es en el aula, y el servicio con el socio comunitario, todas las reuniones que tenga se hace de manera virtual. El tipo 3 es el aprendizaje y servicio semipresencial. Aquí tenemos una combinación. El aprendizaje se da tanto dentro como fuera del aula, o sea, en línea y presencial, y el servicio también se puede dar de manera presencial como en línea. De hecho, el que yo utilicé fue este tipo. Y el tipo 4 es el aprendizaje y servicio virtual. Aquí es donde toda la asesoría, o sea, es como para escuelas que manejan más la educación a distancia, se da a distancia y también la reunión con el socio comunitario se da a distancia también, el aprendizaje virtual.
Ahora, ¿qué tipo de tecnologías pueden ayudar para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio? Obviamente necesitamos las tecnologías colaborativas, ¿sí? Las tecnologías colaborativas son todas aquellas que nos ayudan para que los estudiantes puedan colaborar entre sí, ¿verdad? Como aplicaciones de videoconferencia, algunas aplicaciones también de Google que les pueden ayudar para compartir documentos o hacer documentos e irlos escribiendo en tiempo real. Tecnologías de infraestructura computacional y de comunicación. Tecnologías para la gestión de datos, información, conocimientos y procesos. Tecnologías inteligentes y tecnologías visuales. Ahora, aquí es importante también resaltar que como es aprendizaje-servicio y podemos utilizar cualquiera de estos 4, pues cualquiera de estos requiere que tanto el docente como el estudiante tengan un buen nivel de habilidades digitales. Ajá, que también es uno de los problemas que yo enfrenté cuando lo quise implementar, ¿verdad? Porque los estudiantes no sabían manejar muchas tecnologías colaborativas, tampoco de gestión de la información, tecnologías inteligentes ni tecnologías visuales. Entonces ahorita les voy a decir un poquito de qué fue lo que hicimos. Les voy a platicar muy brevemente de cuál fue la experiencia de aprendizaje-servicio en educación superior. Esto se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde. Yo lo llevé a cabo con la materia de mercadotecnia, que es una materia que yo imparto aquí, y con los estudiantes de ingeniería en gestión empresarial. Entonces, primeramente lo que hice fue realizar un análisis, ¿verdad? Que esto forma parte de la planeación, que es la primera fase. Aquí primero lo que quise saber antes que nada era si era viable llevarlo a cabo aquí. O sea, si me iban a dejar hacerlo, ¿verdad? Como quien dice. Entonces aquí tuve unas entrevistas también con un coordinador académico para ver si esto se podía llevar a cabo. Lo utilicé de manera semipresencial, o sea, algunas clases fueron en línea, otras fueron presenciales. Y también chequé también todas las políticas institucionales para no salirme, ¿verdad? De lo que son los reglamentos y las políticas institucionales. Eso es la parte de viabilidad, que es lo primero que tenemos que checar en cualquier proyecto educativo. Después vi la parte del contexto educativo. En el contexto educativo me quise dar idea de qué piensan los estudiantes sobre su escuela. Si creen que aquí hay la infraestructura suficiente para poder llevar a cabo pues un proyecto como este, o qué es lo que creen que hace falta. Entonces, aquí en el contexto educativo surgieron algunas cuestiones que tuvimos que ver, como las plataformas, también checar cuál era la plataforma institucional que estábamos llevando, si esa era la plataforma más adecuada. Al final opté yo por usar una plataforma diferente a la institucional, porque la institucional no era viable para este tipo de proyecto. También, ¿qué pensaban los estudiantes sobre su institución? Si es una institución donde están aprendiendo, si realmente les gustaría este tipo de metodología. Y traté de medir también las competencias digitales. Ajá. Primeramente las del estudiante, y también hice un pequeño estudio de cuáles son las competencias digitales de los docentes. En cuanto a los estudiantes, sí me di cuenta que utilizaban algunas aplicaciones muy básicas, pero que en sí no utilizaban aplicaciones de colaboración. ¿Ok? Y también algo que me dejó bastante fue hacer un grupo de discusión para saber cómo aprenden mis estudiantes. Aquí indagué qué estrategias utilizan ellos para estudiar y para aprender a través de un grupo de discusión donde tuvimos bastante información de cómo llevar a cabo esto, e incluso muchos decían que ellos sí querían vincularse con la vida real, que una necesidad muy grande era no nada más estar en clase y con el profesor, sino que salir del aula y ver qué es lo que está sucediendo afuera y cómo lo que se les enseña en el aula se puede aplicar. Y también me comentaron mucho que querían entrevistas y reuniones con expertos, ¿verdad? Conferencias con expertos, y todo eso traté de incluirlo en mi proyecto de aprendizaje-servicio. También checamos cuáles eran los recursos tecnológicos con los que contábamos y cuáles eran los socios comunitarios que nos podían apoyar. En este caso, los mismos estudiantes apoyaron y ellos consiguieron un socio comunitario para realizar su proyecto de mercadotecnia.
El proyecto de mercadotecnia se trataba pues de llevar a cabo las estrategias de comercialización de un producto, en este caso también del servicio, a una empresa, a una microempresa. Cada equipo eligió cuál empresa era la que iba a apoyar, quién iba a ser su socio comunitario, y todo lo que se aprendía en clase lo aplicaban de manera real en la empresa, en un proyecto, ¿sí? Pero todo esto no se pudo haber llevado a cabo sin la ayuda del socio comunitario, ya que yo era la parte que les decía, la parte académica, ¿no? Que les decía qué es lo que tienen que hacer, cómo se estructura un proyecto, y el socio comunitario era quien les decía qué era viable para su empresa y qué no. Entonces, ellos ya se van dando cuenta que ahí, mediante un proyecto así, que muchas de las cosas que planeamos en un proyecto en la vida real no se pueden llevar a cabo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mismos socios comunitarios les decían las limitaciones. Por ejemplo, les decían, ¿sabes qué? No tengo para la publicidad que tú estás proponiendo hacer. Entonces, teníamos que ver qué otros medios podríamos utilizar de publicidad que no consumieran tanto recurso económico. Y entonces fue como un ir y venir, ¿verdad? Un ir y venir de crear estrategias adaptadas a las necesidades del socio comunitario. Los estudiantes tenían también reuniones periódicas con el socio comunitario. Las reuniones, la mayoría de ellos las hicieron de manera presencial, otros la hicieron de manera virtual, y lo que yo les pedía era que grabaran también la reunión, ¿verdad? Entonces se fueron generando también como todo un expediente de todas esas reuniones para que ellos pudieran revisar esa reunión y analizarla y poder armar su proyecto de esa manera. También, antes de que se me olvide, firmaron un contrato. El socio comunitario firmó un contrato y el estudiante también firmó un contrato de aprendizaje, donde el socio comunitario se compromete a darle acompañamiento al alumno y el alumno se compromete a darle resultados al socio comunitario, ¿sí? Bueno, ¿y qué más pude hacer? Yo me tomé uso, ¿verdad? De lo que son los MOOC, los Massive Online Open Courses, de que son los cursos abiertos masivos en línea, que son gratuitos, y que se ofertan a través de la plataforma México X, y que también el Tecnológico Nacional de México ofrece muchos cursos abiertos gratuitos en línea. Entonces, antes de empezar el curso, yo les dije a mis estudiantes que hicieran este curso de herramientas de gestión y comunicación en la nube, precisamente porque yo había hecho un diagnóstico de que a ellos les hacía falta saber estas herramientas, y con esto sí se pudo subsanar esta parte de la competencia digital. También les pedí que hicieran otro curso gratuito que se llama Ciudadanía Activa y Compromiso Cívico. Esto es básicamente lo que es el servicio comunitario. ¿Verdad? Aquí se les enseña qué es ser un ciudadano activo y qué es el compromiso cívico. Al final, pues mi proyecto, el proyecto que implementé educativo, pues son 3 fases, ¿sí? Donde aquí están las fases del aprendizaje-servicio, si las pueden ver. Y son estas, ajá, donde hicimos el diagnóstico, se hizo el servicio y se evaluó la experiencia. ¿Cómo lo acompañé? Con tecnologías de la información y la comunicación en cada fase, ¿verdad? En el diagnóstico hicimos cuestionarios, lecturas, utilizamos libros electrónicos. Durante el servicio comunitario utilizamos videoconferencias, correos electrónicos con los socios comunitarios, chats, foros. El Google Drive para el trabajo colaborativo ayudó bastante. Infografías y las presentaciones que hicieron tanto al socio comunitario como aquí en la escuela. Y al final, la reflexión, ¿verdad? Y lo evaluamos un poquito después. Ya evaluamos como unos 2 meses después para saber si ellos como que se acordaban de esta experiencia. Entonces, hicimos un blog y de hecho hicimos un video que se subió a YouTube también, y se les hizo una entrevista a los estudiantes y unos cuestionarios para evaluar cómo esta experiencia les había ayudado. Ajá. En la última columna les estoy poniendo el aprendizaje basado en proyectos, porque al final todo esto es un proyecto y también tiene elementos de lo que es este tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje basado en proyectos. Ajá. Y también me ayudé del aula invertida. Esto nada más se los pongo, ¿verdad? Para decirles mi experiencia, aunque en realidad el objetivo de esta charla es enfocarnos en el aprendizaje servicio y las tecnologías de la información y la comunicación.
Y aquí les estoy dejando algunas imágenes. Hicimos un evento que se llamó la Feria de Mercadotecnia, donde ellos al final expusieron su proyecto y qué hicieron a esas empresas que en realidad existen, están aquí en Río Verde. Aquí les estoy dejando algunas imágenes. Se hizo como una feria en el auditorio aquí del Tecnológico. La verdad estuvo muy bien el evento. Yo pienso que también esto ayudó mucho a la motivación de los estudiantes, o sea, estaban muy entusiasmados exponiendo sus proyectos. Vinieron también las autoridades del Tecnológico, algunos socios comunitarios también para ver cuáles fueron los resultados, pero en realidad pues fue una experiencia muy buena. Entonces algunos hicieron, por ejemplo, a una empresa de materiales, como vieron en la imagen anterior, otros lo hicieron para unas cafeterías. Este es, por ejemplo, que está aquí es la de un restaurante. Ellos le hicieron la publicidad y toda la parte de mercadotecnia a un restaurante. Aquí está otro café, otro cafecito que sí existe aquí en Río Verde y que también le hicieron la publicidad. Y bueno, aquí tenemos algunos otros proyectos, por ejemplo, una empresa que se dedica a vender nieves, también le hicieron toda la parte del marketing a la empresa. Y a una carpintería también. Tuvimos diversidad, o sea, diversidad de empresas y de socios comunitarios. Entonces, ¿qué opinaron nuestros estudiantes ya al final de todo esto? Se les hizo una encuesta y también se hizo una entrevista, ¿sí? Pero en general, para hacer esto como más ligero, pues les voy a poner algunas de las palabras en donde como que se engloba todo lo que nos dijeron y lo que contestaron en la encuesta. En general, ellos dicen que valoran mucho la utilidad de este tipo de aprendizaje, o sea, dicen que les fue muy útil aprender de esta manera. La autoformación se refiere a cómo ellos mismos se van formando, o sea, con el maestro, con el socio, pero cómo ellos mismos también fueron gestionando su conocimiento y fueron aprendiendo ellos solos. Las relaciones profesionales, ¿verdad? Ellos también dicen, ya no necesito hasta que salga para ir creando relaciones profesionales, ya voy sabiendo qué es, ¿verdad? Trabajar o qué es estar allá afuera. En cuanto al aprendizaje en general, ellos dicen que sí aprendieron más. Consideran que una materia cuando se evalúa a través de aprendizaje de servicio es una evaluación más justa que solo con exámenes. Y también que se creó un ambiente de aprendizaje que les ayudó mucho. Y sobre todo, que ellos sienten que esto les ayudó a tener más compromiso con su propio aprendizaje. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.